un hilo conductor en un tema que es interesante pero complejo a la vez. Y vale la pena, pues, resaltar ahí de manera interesante lo que tú mencionabas, tanto de la macro como la microcirculación. Si quieres, ponte la última diapositiva, que es la de las preguntas del taller para lo que les voy a contar, no dañar las preguntas porque después vamos respondiéndolas, ¿no? La última es la del glicocálice. Pero en ese sentido les puedo compartir pues un poquito lo que se viene trabajando en el tema del glicocálice que ustedes conocen hace algunos años, y es fundamentalmente la importancia que tienen en varios aspectos. No les voy a decir cuáles porque ustedes es la pregunta del taller, que es la última pregunta, pero sí entender un poquito su rol dentro de la microcirculación. Nosotros no conocíamos el glicocálice hasta el año 66, que un alemán lo describía, porque, digamos, por técnicas de microscopía electrónica no teníamos tinciones especiales que permitieran visualizar carbohidratos sobre la capa endotelial, como esas tinciones se llaman rojo de rutenio y azul de anciano. Entonces, con ese tipo de tinciones nos dimos cuenta que había un gel que cubría la capa luminal del endotelio, que si queremos definirlo de manera puntual es una capa rica en carbohidratos cargados negativamente que cubren todas las células endoteliales. Esa es una buena forma de resumirlo. Tú mencionabas tres componentes que se han descrito grandes e importantes de glicocálice, que son los proteoglicanos, los glicosaminoglicanos y glicoproteínas. Quiero resaltarles muchísimo el más importante de todos, que es los proteoglicanos, fundamentalmente el Sintecan, porque como tú mostraste en la figura del paper que todos conocen, publicado recientemente con la doctora Lina Salazar, la directora de tesis del doctorado del CES, y con Joseph Carcillo de Pittsburgh, ese proteoglicano tiene un dominio transmembranal de su core proteico que permite estar anclado a la célula endotelial al citoesqueleto. Y su dominio extracitoplasmático está unido a uno muy fuerte, que son los glicosaminoglicanos, particularmente el heparansulfato. ¿Por qué es importante saber eso? Porque el heparansulfato, cuando usted tiene mucho heparansulfato reunido, se llama heparina, que es la heparina que usamos normalmente. Ese heparansulfato tiene una carga negativa, y esa carga negativa les ayuda a ustedes a mantener la albúmina en circulación al repelerla, porque ustedes saben que la albúmina tiene una carga negativa. Y hay muchas funciones de glicocálice que ustedes van a responder en la última pregunta, y de repente ahí hablamos un poquito de su rol con algunas moléculas de adhesión, su rol en la hemostasia, que también es fundamental, y expliquen un poquito más en detalle el rol de la mecanotransducción, que es una de las tareas pues del taller. Pero pues nada, en resumen, felicitaciones, Chay, creo que hiciste un muy buen trabajo y lograste resumir en poco tiempo temas muy interesantes, y pues obviamente que nos permite crecer a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. ¿Alguien tiene alguna sugerencia, opinión, algo que quisiera comentarnos? Fueron muchos temas, son temas complejos de los que cada vez entendemos más cosas, y creo que Shaila abordó de forma adecuada. Hasta hace unos años todavía no entendíamos cómo funcionaba bien la presión sistémica media. Ahora tenemos que estudiar glicocálix y cuál es su efecto sobre lo que hacemos. A veces nos vamos llenando como de información y sin saber muy bien qué hacer con ella, pero pues eso hace parte de la medicina moderna. Bueno, en vista de que nadie más quiere opinar ni tiene ninguna otra sugerencia, voy a leer en el chat. Te dieron muchas felicitaciones en general todos, que mostraste todo lo de la dinámica vascular, lo del glicocálix, que lograste abarcar todo el tema, pero no veo ninguna pregunta. Solo felicitaciones, muchas felicitaciones. Entonces, si quieres, pues empecemos en el taller. Entonces, ahí hicimos algunas preguntas para que profundizaran un poco en el aspecto, digamos, de cómo usar esto en la práctica clínica. Entonces, la primera pregunta, que algunos no la pudieron entender bien porque el que hizo la pregunta no lo supo escribir, que es básicamente tratar de describir uno de los fenómenos que vemos frecuentes
cuidado intensivo son los fenómenos de baja extracción arteriovenosa. Usualmente la alta extracción arteriovenosa está ampliamente demostrada y todo el mundo sabe que tiene que ir a buscar, que el gasto cardíaco se mejore, que no sé qué. Pero la baja extracción siempre ha sido como un tabú del que se tienen muchas etiologías. Y parte del secreto está en esto, en la microvasculatura y en el manejo capilar. Entonces, quisiera saber si alguno de ustedes estudió el tema o entendió la pregunta y la pudo, digamos, contestar. Cualquier voluntario sabe. Hola, doctor. Yo. Dale, todo tuyo. Buenas tardes. Yo soy Angélica Rodríguez y soy Fellow de Cuidado Intensivo de la Universidad del Rosario. Sí tuve la duda con la pregunta, pero les voy a contar lo que yo entendí y lo que yo leí acerca, pues, de la respuesta. Para hablar de extracción de oxígeno, pues sabemos lo que explicó Shail y lo que hemos visto ya en algunas charlas, y es que pues el suministro de oxígeno va a estar dado por el DO2 o el aporte de oxígeno representado por el gasto cardíaco multiplicado por el contenido arterial de oxígeno. En condiciones normales va a ser aproximadamente un 25% lo que nosotros esperamos que el tejido extraiga para su metabolismo. Cuando hay alteraciones o cuando hay alguna patología que requiera un aumento en el metabolismo tisular, lo que nosotros esperamos es que haya una extracción mucho mayor y que cuando esta sangre que salga a través del componente venoso tenga una saturación venosa aproximadamente de 70-75%, y esto debido a la extracción que esperamos nosotros que sea del 25% aproximadamente. Es así que cuando nosotros evaluamos, digamos, microcirculación, que es un poco más difícil de evaluar, nosotros nos vamos a medidas similares a como evaluamos gasto cardíaco o la circulación mayor. Se ha encontrado pues que la saturación venosa es una de las principales medidas que se disminuye cuando hay alteraciones en la microvasculatura o cuando hay en general alteraciones o aumento en el metabolismo tisular. No sé, doctor, si pueda compartir un momentico la... Sí, claro, jala, jala, tranquila. Yo no venía preparada, pero tengo diapositivas, ¿no, Angélica? No, es del taller, Muy, es la putico del taller. me parece muy útil y es una recomendación para todos porque ahora los temas se complejizan un poco y a veces solamente con palabras es difícil explicar. Sí, no, está muy bien. No, es la fotico del taller y me queda mucho más fácil. Bueno, ¿la están viendo ya? Sí. Sí, Sí, ya. perfecto. Bueno, entonces encontré pues esto adicional, pues creo que Shail también lo tocó, y es que cuando nosotros vamos a una entrega de oxígeno, encontramos que cuando hay un aumento de ese metabolismo, se activan ciertos mecanismos compensatorios y por lo tanto va a mantenerse todavía la entrega de oxígeno ante una VO2 que es mucho más alta, o sea, un consumo de oxígeno mucho más alto. Entonces, en esta foto encontramos lo que se llama el punto o el DO2 crítico, y la traigo a colación porque encontramos como la saturación venosa es la primera medida que baja antes de llegar a ese DO2 crítico, es decir, que para el aumento del consumo tisular, lo que nosotros esperamos es que haya una extracción mucho mayor y por lo tanto va a haber un descenso en esa saturación venosa de oxígeno. Y esto pues lo encontramos en las etapas de shock. Cuando ya encontramos, o cuando ya estamos en una etapa tardía de shock, encontramos el DO2 crítico, estos mecanismos compensatorios se disminuyen, ya no compensan lo suficiente, vamos a encontrar un aumento del lactato y esta saturación venosa pues no puede aumentar mucho o no puede disminuir más, es decir, la extracción no se puede aumentar más. Hasta ahí encontramos las razones por las cuales la saturación venosa o la extracción, mejor, la extracción de oxígeno, que es el tema que estamos tratando, va a estar aumentada. Pero entonces quería traer a colación eso porque encontramos que cuando ya hay alteraciones en la microvasculatura, o mejor, cuando hay una microvasculatura que está adecuadamente conformada, que la podemos evidenciar acá, nosotros esperamos que
aportamos una saturación de oxígeno, por ejemplo, acá en el ejemplo 94%, una PC2 de 40 y un lactato en 1.5, que sería como entra la sangre arterial al tejido. Si hay un metabolismo normal o una microvasculatura normal, nosotros esperamos que haya una extracción de oxígeno, más o menos del 25%, que era lo que estaba hablando, y haya un aumento pues de la PCO2 debido al metabolismo tisular que se encuentra pues en esa microvasculatura, y cuando sale de la microvasculatura vamos a encontrar una sangre venosa con una saturación cercana a 75, una presión de 45 y un lactato pues adecuado. Pero cuando hay alteraciones en la microvasculatura, por ejemplo, en las patologías como la sepsis, se ha evidenciado que hay una alteración por una disminución en la densidad de los vasos perfundidos, va a haber un aumento combinado del flujo detenido, es decir, va a haber como una estasis que no va a permitir una circulación adecuada, una perfusión adecuada a los tejidos, y estas alteraciones se van a ver, se van a observar en los vasos que son menores de 20 micras, o sea, en los capilares. Y van a estar combinadas áreas que van a estar perfundidas con áreas de hipoxia e incluso muerte celular. Entonces volvemos a este dibujito en el que encontramos que con estas alteraciones en la microvasculatura, que van a estar dadas también por muchas de las cosas que de pronto mencionó Shai, dadas ¿por qué? Por mecanismos como disfunción endotelial, comunicación retrógrada alterada, la sensibilidad alterada a las sustancias vasoactivas y vasodilatadoras. Vamos a encontrar alteraciones en el glicocáliz y adhesión de las moléculas circundantes, y por lo tanto se van a ocluir o a dañar los vasos en la microvasculatura, de tal forma que cuando entre esa sangre oxigenada va a estar un nivel superior de oxígeno, con estos vasos que van a pasar rápidamente, los que están, digamos que se va a aumentar el flujo a nivel de la microvasculatura, porque va a distribuirse en una cantidad menor de vasos, y no se va a mezclar pues con esta sangre que va a estar colapsada de los vasos que van a estar colapsados, y por lo tanto cuando salga a nivel de las vénulas va a tener una saturación venosa mucho mayor, cerca del 80%. Y vamos a encontrar adicionalmente que va a haber una cantidad de PC2 mayor, y esto debido a la estasis vascular pues de la que les había hablado, y pues con un aumento en el lactato por activación del metabolismo anaerobio. Y por lo tanto, pues nosotros cuando vamos a hacer una comparación o un análisis arteriovenoso de gases, vamos a encontrar una saturación venosa mayor, o sea, es decir, una extracción de oxígeno disminuida, que pues eso respondería un poco como a la pregunta que se hizo. Pues eso fue lo que encontré. Angélica, muy bien, muchas gracias. Una explicación extensa y adecuada. ¿Alguno quiere profundizar algunos de esos puntos adicionales? Ale Vega. Buenas tardes, mi nombre es Lina Bugallo, yo soy residente Lina, de cuidado intensivo de la Universidad. Alejandra pidió la palabra. Si quieres, pide la palabra por chat y después de Alejandra habla. ¿Listo? Después de Alejandra y luego de Juan Sebastián. Pide la palabra por el chat, por favor. Bueno, yo quería... Ok, doctor, sí, señor. Bueno, buenas tardes, yo soy Alejandra Vega, soy residente segundo año de la Universidad Nacional, y encontré un artículo muy bonito que ellos eran pues muy puntuales en 4 tipos de alteraciones en la microcirculación que llevaban a disfunción microcirculatoria, que se veía reflejada en una extracción baja arteriovenosa en una muestra de gases. Y ellos hablaban uno desde esa heterogeneidad en la densidad capilar, que fue lo que explicó muy bien Angélica, y cómo se ocurrían esas derivaciones del flujo sanguíneo microvascular. Además, ellos decían que también se puede ver asociada a un transporte inadecuado de oxígeno en la microcirculación, porque muchas veces tenemos una anemia ilusional causada, por ejemplo, por hemodilución, por flujos de bolos de líquidos. Una tipo 3 que consideraba el éxtasis del flujo sanguíneo microcirculatorio, y a veces, por ejemplo, cuando usábamos demasiados vasopresores o taponamiento causado por un aumento de la presión venosa,
como también lo explicó Angélica. Y por último, en los estados de edema, donde la densidad capilar funcional es mucho más baja. Tenemos, ellos, les voy a compartir la pantalla, es que justo nos envió, pero aquí lo voy a tener. Mientras lo compartes, Aleja, nos dices ellos quiénes son los autores del artículo y lo demás para ubicarnos un poquito. Ya, es que el compu se me apagó y se me volvió a prender y se cerraron todos los artículos. Entonces los estoy tratando de buscar, profe, para mostrarles la fotografía Suele y pasar para fresca. contarles, sí, no escuchaba la presentación, se cerró todo, bueno. Si quieres, sale por ahora, Gracias. ahorita no lo escribes por el chat y le Dale. dejamos la palabra a Juan Sebastián. Ujú. Bueno, ya a los fenómenos descritos por Angélica y por Alejandra, solo quería complementar un fenómeno que pues definen como funcional, como shunting funcional, que se puede ver a que haya un alto flujo en los capilares y eso puede llevar a que ese tránsito tan rápido de los eritrocitos no permita que entreguen adecuadamente el oxígeno. Y solo complementar que pues nosotros siempre nos hemos centrado en las extracciones elevadas y pues ya es evidente que las extracciones bajas se asocian a una mortalidad también alta. Ya hay diferentes estudios clínicos que han mostrado asociación en pacientes sépticos con mortalidad. Entonces, pues solo complementar ese fenómeno y como el doctor dijo, pues la baja extracción se puede ver a alteraciones en la microcirculación o también disfunción mitocondrial, que pues es ya aún más grave. Ya con eso termino. Gracias, Juan. Ahora sí, Lina, qué pena contigo. No, doctor, qué pena con ustedes. Bueno, mi nombre es Lina Bugallo, residente de la Universidad del Bosque. Pues cuando revisamos nuevamente toda la parte de los determinantes de la extracción de oxígeno, hablan de más o menos 8 a 10 determinantes. Dentro de ellos está pues la concentración de oxígeno libre, el contenido total de oxígeno, el coeficiente de difusión radial, que algo de eso también tocó Alejandra, hablando sobre todo en los pacientes que tienen edema intersticial, del radio del cilindro tisular y del consumo de oxígeno. Cuando nos remitimos específicamente a la extracción baja, los dos determinantes encontré que más tenían impacto, en este caso va a ser, como dijo Juan, el flujo. Entonces entre mayor flujo capilar, menor extracción vamos a tener. El caso clínico específico van a ser esos pacientes con choque distributivo hiperdinámico muy frecuente en la sepsis y el consumo de oxígeno. Entonces el consumo de oxígeno disminuido, que también el doctor estaba hablando por el chat de la mitocondriopatía, que es cuando pues ya tenemos alteración mitocondrial muy frecuente, cuando vemos de un momento a otro extracciones bajas con saturaciones venosas aumentadas en los pacientes que vienen críticamente muy enfermos y hacen clínica de muerte encefálica. Entonces, la muerte celular, pues sería el contexto clínico, en el segundo contexto clínico que yo puntualicé en este caso. Muchas gracias. Lina, muchas gracias. ¿Alguien quisiera comentar algo más? Entonces, como ustedes ven, es una cosa bastante compleja, llena de pequeños pormenores y parece que hay varios mecanismos. Parte de la razón por la que no nos gustaba estudiar la baja extracción es porque no tiene, digamos, un manejo único, sino que depende mucho de múltiples variaciones y tenemos todavía la dificultad de la medición de esas variaciones para saber en cuál de todas esas alteraciones microvasculares estamos. Y por eso, pues en general las guías no la utilizan como una estrategia puntual dirigida, sino que se requiere ya mucho más experticia y conocer el caso del paciente en particular. No sé si, Ale, ya tienes lo que ibas a mostrar o Shail nos muestras la siguiente pregunta. Si quieren, apenas lo encuentre, lo envío acá por el chat. Listo. Y sigamos con otra pregunta. Si quieres, yo vuelvo y comparto pantalla. Sí, dale, por favor. La idea de esa pregunta también era un poco ayudarlos a aterrizar esto, digamos, a la práctica clínica diaria y cómo sí es importante entender estas pormenores. Otra de las grandes... Dime, dale. Ahorita había pedido Catalina la palabra, Catalina Corrales.
Dale, Cata, no te oigo. Cata. Gracias, profe. Buenas tardes. Mi nombre es Catalina Corrales. Yo soy residente de segundo año de cuidado intensivo de la Universidad de La Sabana. Solamente quería agregar, pues, con respecto a lo que revisó Shail, pues también encontré que en estos tipos de choque distributivos, también con respecto a la microvasculatura, es importante tener en cuenta el cambio de tono venoso, que también, pues, coincide con un cambio de tono arterial y, pues, que lo han descrito, lo han estudiado tanto en ese compartimiento lento y en ese compartimiento rápido que hace Shair con respecto, pues, a toda la situación del retorno venoso. Y pues con respecto, pues, a la gráfica que nos muestra Angélica, pues estas dilataciones arteriales, sobre todo, pues, en el compartimiento rápido, se pueden asociar, pues, con disminuciones graves de la presión arterial, y definitivamente, pues, sí, esos gradientes van a tener tanto, pues, en el sistema arterial y venoso que tener que ver, pues, con las alteraciones de la extracción de oxígeno, y definitivamente, pues, hacen parte de un mal pronóstico en estos pacientes. Muchas gracias, Cata. Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta. Entonces, una de las grandes dificultades que hemos tenido siempre con la interpretación de la presión sistémica media es lograr monitorizarla de alguna manera. Parte, digamos, de la dificultad es que todo el mundo la asoció todo el tiempo a la aurícula derecha y a la presión venosa central, y vimos las dificultades que eso trajo en el manejo del choque. Entonces, la pregunta puntual era: ¿qué estrategias han descrito para la monitorización de esta presión sistémica media que pudiéramos usar en la práctica clínica? ¿Algún voluntario? Por el chat. ¿Puede ser uno de los fellows que no ha hablado? Buenas tardes, hola. Dale, César. Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que el retorno venoso sistémico es proporcional al gradiente de presión del retorno venoso, y eso dividido por la resistencia del mismo retorno venoso. Ya la doctora Scholl había hablado de unos determinantes muy importantes, y era principalmente la presión media sistémica, el volumen estresado y el volumen no estresado. Pero no tenemos, pues, como algo muy puntual y muy práctico para poder determinar esa presión media sistémica. Entonces se han propuesto unas aproximaciones. Una de ellas es que se mide simultáneamente la presión venosa central y el gasto cardíaco. Hay que partir del hecho, pues, de la relación del gasto cardíaco, y eso se mide en una pausa inspiratoria, con 4 niveles diferentes de presión, con 4 niveles de presión meseta. Hay que considerar entonces que la presión venosa central es equivalente a la presión de la aurícula derecha. Ya habíamos visto una de las gráficas, pues, de la presión media sistémica. Hay que considerar también que el gasto cardíaco es igual al retorno venoso durante este momento que está pues, en pausa inspiratoria. Y entonces se aparean mediante una regresión lineal para elaborar la curva del retorno venoso. Ahí la presión media sistémica estimada se define como la extrapolación de esa regresión lineal a flujo de cero. Ese es uno de los métodos. Otro método que proponen es que toman y hacen 2 sets consecutivos de 4 maniobras ventilatorias sostenidas entre pausas inspiratorias y pausas expiratorias, y la hacen con 2 niveles de PEP. Esto da como resultado 8 medidas que también se aparean en esa misma curva de la que hablaba previamente, que es presión venosa central versus gasto cardíaco. Y la otra es el método, que pues lo encontré como el método del brazo, y es que mediante la presión no invasiva, pues con un manguito, se insufla ese manguito, 50 milímetros de mercurio por encima de la presión arterial sistólica, y mediante catéteres intravasculares se miden la presión arterial y la presión venosa, y cuando se equiparen se toma el valor del manguito. Y pues ya hay otros métodos que son con algoritmos en software no invasivo, que utilizan presión arterial media, presión venosa central, gasto cardíaco y datos antropométricos, y el mismo software pues hace el cálculo. César, muchas gracias.
¿Entendiste o te preguntaste por qué era la explicación de que cuando hacen los intentos de medición con diferentes presiones meseta y diferentes pips para hacer los cálculos, la aproximación? Profe, no, pues no lo encontré pues como tal en lo que leí, pero asumía que era para hacer como un promedio y mirar pues como toda o la acción que ejerce estas presiones sobre las presiones transmurales y así también sobre el volumen estresado. Muy bien. ¿Alguien pide la palabra o quiere hablar de algo más? Juanita pidió la palabra, dice por acá. No, doctor, lo había pedido antes, pero tengo, pues mi respuesta es muy similar a la que encontró César. Realmente no encontré ninguna otra maniobra diferente. Me pareció, pues, como para agregar así pequeño, es que estas maniobras pues que se han utilizado no han sido, pues como que no tienen tanta utilidad dentro de la clínica porque no siempre es muy fácil lograr como los objetivos o los parámetros que se quieren medir. Y a mí me quedó pues como la sensación, ya no sé, pues creo que se necesita como más estudios, porque lo que me pareció es que no es una medición que sea muy útil traducida como la práctica diaria, sabiendo que hay otras formas como de medir eh, la respuesta, por ejemplo, a volumen, pero las maniobras que encontré fueron las mismas. ¿Alguien quiere contrarrestar a Juanita o quiere contestarle a Juanita su duda? ¿O está de acuerdo? ¿Todos están de acuerdo en que la presión sistémica media no es muy útil en la práctica clínica? O sea, la medición, pues es Sí, que sí, la me medición. pareció que que las mediciones. Orlando dice que no. A ver, Orlando. Prende el debate, Orlando. Aló, Sí, se te oye. aló. Sí, te ¿Me oímos escuchan? perfecto. Espero que me escuchen. Sí, Aló. te oímos perfecto, te oímos perfecto. Se Sí, te oye bien, listo. Orlando. No, en realidad eso es un objetivo que siempre ha tratado de buscarse porque como lo hemos dicho en la revisión, es un plan o sea, mediante la evaluación de la presión sistémica media, pues podríamos encontrar lo que hemos estado buscando, cuál es el valor real de la precarga. Entonces, todavía se sigue estudiando al respecto. Pues lo único que hemos encontrado son valores subrogados que tratan de parecerse a esos valores. Ya César había comentado que en una época el que está de moda era la presión de la aurícula derecha, después hablaron de la presión en cuña, después de los volúmenes diastólicos finales para evaluar los parámetros de la precarga. Actualmente, lo que más, debido a que a la facilidad que se puede usar, sería mediante el monitoreo de el Vigilance 2, que es mediante la fórmula calculada por César también, o mediante técnicas ecocardiográficas. Pero sí es importante, o sea, sí es importante realmente tratar de tener el valor de esa precarga, pues esto nos va a ayudar al final también para la evaluación del monitoreo completo, que es uno de los elementos que nosotros necesitamos en nuestra evaluación de un paciente crítico. Muchas gracias, Orlando. Juan Sebastián quiere hablar. No, solo para complementar, yo creo que Juanita fue pues, clara que considera que es muy importante pues, la dificultad de la medición que tenemos actualmente. Como Orlando decía, pues la presión sistémica media es un determinante muy importante del retorno venoso y pues como Chay lo demostró en toda la presentación, pues para valorar toda la hemodinamia es una variable muy importante, pero probablemente pues en el futuro cuando logremos la mejor medición por sistemas quizás invasivos, pues va a ser una medida que utilicemos habitualmente en la valoración y digamos, en la ejecución de alguna intervención en los pacientes que tenemos en la UCI. Muchas gracias, Juan. Pía va a sacarnos de la duda así. Buenas tardes a todos. No, básicamente
traer un poquito de historia del cuidado intensivo a colación, y es que los veo muy interesados en los valores, y así pasó cuando salió el Swan Gans. Y nuevamente pasaba que una cosa es conocer un valor, querer medir un valor, estar muy interesado en un valor, y otra cosa es saber qué hacer con él. Y no solamente saber qué hacer con ese valor que se obtiene, sino saber qué conductas clínicas hay que tomar y qué relevancia tiene. Y después, en este momento, creo que ninguno de estos muchachos, así tenga un paciente de 18 años y 80 kilos, le va a pasar un Swan Gans, porque ya sabemos que no sirve. Entonces, creo que es más interesante el conocimiento real de la fisiología, y luego más adelante vamos a ver del glucocálix y sus implicaciones en un paciente real o en pacientes individuales, que los valores específicos, que es lo que pienso. Muchas gracias. Angélica, ¿quieres comentar algo? Sí, doctor, de pronto algo pequeñito en lo que encontré, y es que pues se han hecho varios estudios comparando como los métodos de medición de la presión media sistémica, me llamó la atención alguno que dice que hace una comparación con la respuesta a los cristaloides, de todas maneras, bueno, es más algo puntual decir que cuando la presión, o sea, no todos los pacientes responden a líquidos, que sería muy importante aprender o entender o poder medir esta presión sistémica media, porque cuando los pacientes no son respondedores a cristaloides, se supone que la presión de la aurícula derecha va a estar muy alta, y estos pacientes pues van a tener complicaciones por la sobrecarga hídrica. O sea, nosotros sí deberíamos poder medirla. Bueno, y la comparaban con el método de elevación de la pierna. Entonces, no todos los pacientes que tenían esa elevación de la pierna, que parecieran responder a cristaloides, que sería un método que se pudiera evaluar a la cabecera de la cama como signo de hipovolemia, no todos, cuando medían la presión media sistémica, realmente eran respondedores a cristaloides, sino muchos de ellos tenían una presión media sistémica normal. Pues. Y de pronto otra cosa adicional, que voy a aprovechar otra vez la pantalla, pues de pronto del método que explicó César, creo que fue. Solo esto pequeñito, que pues la encontré en gráfica y me parece como bonita explicarla, y es pues que insuflan, como lo dijo César, el manguito a nivel de la extremidad, miden la línea arterial, miden también la presión venosa, y pues de esta manera es como se encuentra la presión media sistémica. ¿No? Muchas gracias, Angélica. Pues como ven, es un método, es un tema controversial desde el punto de vista práctico. Digamos, este ha sido una de las grandes dificultades en el cuidado intensivo desde siempre, y es cómo medir de forma adecuada, digamos, lo que llamamos la respuesta a volumen, o digamos la capacidad de poder utilizar ese volumen estresado si se pudiera recolectar, o básicamente, digamos, lo que ustedes llaman como precarga. Entonces, en general, ustedes ven que hay todavía grandes dificultades. La presión sistémica media pareciera ser una buena alternativa, pero no tenemos todavía una estandarización cómoda. Y sí es importante que se alejen un poco de la medición de la aurícula derecha como único valor. Entonces, lo importante en el fondo de entender la presión sistémica media es que realmente es el objetivo, digamos, lo que quisiéramos medir, que nos cuesta mucho trabajo medir, y que por eso utilizamos otras técnicas como son lo que llaman la respuesta a volumen, las variaciones de la presión de pulso y todas esas cosas que ustedes han visto o que vamos a ver más adelante como estrategias de respuesta al volumen sin tener que poner volumen. Entonces, muy interesante, y me alegra que todos hayan tenido que buscar y que no estén tan seguros. Charis, ¿nos pones la siguiente pregunta, por favor? Ahí están viendo mi pantalla, la tengo compartida. No, la dejamos de compartir porque Angélica mostró una cosa de ella, entonces toca volver a compartir. Dame un segundito. Ahí se ve, doctor. Sí, ahí está empezando a generarse. Perfecto. Entonces,
siguiendo en digamos, mirar de las cosas vasculares, lo siguiente lógico sería hablar un poco de las explicaciones de los fenómenos de variación circulatorios cuando uno está haciendo mediciones de presión arterial invasiva, sobre todo cuando uno a veces usa uno central y uno periférico, que nos pasa sobre todo en pediatría con cierta frecuencia. ¿Algún voluntario? Anita, que no he oído por ahí. Ahí Pues está yo quiero Lina. contestar la del glicocálix, pero Lina quiere hablar en esta. Dale, habla, deja que hable Lina. Anita, Salvó Lina, ¿cómo vendió a Lina, Anita? No, porque Lina No, Lina se había vendido primero, lo que pasa es que no le había entrado. yo la quiero con todo mi corazón. Eso hace Yo un también. felo con cancha a un mes de ser intensivista, ya. Yo también, te quiero, Anita. Bueno, yo quería hablar de los fenómenos circulatorios que varían las mediciones de curvas de presión, sobre todo diferenciando una arteria central de una arteria periférica. Entonces, pues la propagación de la onda de presión específicamente va a sufrir diferentes cambios a medida que se va alejando de la bomba, en este caso del corazón. El primero de ellos va a ser la atenuación, que va a estar dado por el efecto de la viscoelasticidad y del cambio de la conformación, digamos, histológica de esas arterias, como lo mostró Shail en su presentación, que mostró un cuadro que comparaba cuáles eran las fibras que predominaban en cada una de las arterias, y esto va a ser responsable, por ejemplo, de la desaparición progresiva del dicrotismo a medida que se va hacia la periferia la onda de presión. La dispersión que se va a producir por los cambios de velocidad que también nos habló Shail, haciendo referencia, pues, Bernoulli nos dice que para mantener ese flujo constante en un sistema cerrado va a tener que cambiar la velocidad dependiendo del área de esas, pues en ese caso de las arterias. El otro punto es el aumento progresivo de la impedancia característica. Esto va a estar dado también por la oposición del lecho vascular al flujo pulsátil y con la aparición de mayor resistencia. Como lo dijo Shail, el radio es el principal determinante de cambio en la resistencia, y a medida que vamos hacia la periferia, el radio va a disminuir. Entonces, este es otro punto. Y cuarto, la anulación de los componentes por reflexión de la onda a medida que se van bifurcando las arterias. Aparte de eso, yo quería puntualizar otras dos cosas más específicas en cuanto a las arterias centrales y periféricas, y es que cuando esta onda se propaga desde la aorta hasta la periferia, va a sufrir dos fenómenos grandes, aparte de estos cuatro que yo nombré, que van a ser fenómenos de distorsión y fenómenos de amortiguación. Digamos que los anteriores se pueden agrupar en estos dos grupos. Y estos son secundarios principalmente a los cambios histológicos, a fenómenos de cambio de la distensibilidad de las arterias y cambio en las resistencias de las arterias. Para recordar, digamos, antes de hablar de esos dos, de las arterias periféricas y las centrales, acordarnos del fenómeno de Winkelsehl, que también va a ser responsable, digamos, de que estos cambios se presenten. En las arterias principales tienen cambios de distorsión, no por amortiguación, y lo que podemos observar es un pronunciamiento de la porción ascendente de la onda, y esta se va a hacer como más pequeña, o sea, va a ser un pico más pronunciado, y asimismo la presión mínima va a disminuir. Eso va a producir una presión de pulso mayor. Y adicionalmente también va a aparecer una segunda onda de presión durante la diástole, que va a estar derivada del flujo diastólico, dada por el volumen que se va a acumular en las arterias previas, digámoslo así, en la fase diastólica, que va a estar dado por el fenómeno de Winkelsehl. En las arterias más pequeñas, los flujos son escasos por ser propiamente más pequeñas, y la onda de presión se va a amortiguar más que a distorsionar.
El área transversal de la red vascular va a aumentar, por lo tanto la distensibilidad total va a amortiguar la onda de presión y pues como lo dije previamente, el radio de las arterias es mayor y eso me va a aumentar la resistencia y la presión arterial media pues va a disminuir secundario a esto. Eso era lo que quería decir. Gracias. Lina, muchas gracias, muy completo. Shail quería hablar. Sí, doctor. Voy a compartir mi pantalla. Les quiero mostrar una presentación que hice para la rotación del doctor Fernández. Denme un segundito, ya les comparto. Otra que no venía preparada, pero hizo diapositiva. No venía preparada, pero vamos a abrirla. No, mira, realmente quería complementar un poquito lo que había hablado Lina. Esta es la morfología de la onda arterial y básicamente con la diapositiva número 5 que les mostré de la diferencia de la histología, pues a medida que nosotros nos ramificamos más a partir de la aorta, las fibras elásticas que tenemos van a ser menos y las fibras musculares que vamos a tener al final de esa ramificación pues, van a ser mucho más abundantes. ¿Qué pasa con esto? Esto es un juego de compliance y no compliance. Como vemos acá en el video, cuando nosotros digamos, tenemos una compliance muy disminuida, pues la presión en ese sistema o en ese vaso va a ser mucho más alta, al contrario de la compliance en un paciente joven. En este caso es una comparación entre un paciente adulto y un paciente joven, pero también lo podemos extrapolar con respecto a la cantidad de fibras elásticas o fibras musculares que tengamos, eso también nos va a determinar la compliance, en la cual, pues, al tener mayor compliance, la presión es menor. ¿Qué pasa con esto? Si tenemos más compliance, pues, definitivamente, el pico sistólico que voy a generar es un pico mucho más bajo. Inclusive les voy a mostrar otra diapositiva que tengo acá. A mayor fibras elásticas, a mayor compliance, el pico sistólico que voy a tener es más bajito, la presión de pulso viene siendo más reducida a comparación de que si yo me voy más distal o con más ramificación, en este caso la arteria dorsal o inclusive la arteria femoral, ustedes miran que la presión de pulso pues se va aumentando, los picos son mucho más pronunciados y definitivamente esa incisura que me marca esa separación entre el volumen sistólico y el volumen diastólico, pues ya no va a ser un reflejo de ese cierre de la válvula aórtica, sino que definitivamente es un reflejo de lo que pasó más no lo que está pasando. Entonces eso quería como complementar un poquito, teniendo en cuenta que tenía acá como unas grafiquitas, no sería nada más. Shail, muchas gracias. Bueno, creo que todos más o menos tienen claro el fenómeno de distensibilidad de las arterias principales, que a veces solamente hablan de las venas y se olvida un poco, y cómo eso cambia mucho la lectura de las curvas arteriales en diferentes escenarios. La última pregunta, ahora sí, en esta se pueden extender mucho, que es hablar del rol del glicocálix. Anita, que se había postulado previamente, bien puedas. Le tocó. Ahora sí. Bueno. ¿No escuchamos? ¿Anita? Sí. Anita, ¿el micrófono está activo? Es trampa, toca hablar. Sí. No, ya voy a hablar. También. Espérate que hablaste por los codos. No, mentiras. ¿Ahí están viendo la pantalla? La de Shail. Todavía no has compartido la tuya. Ahora sí, viene preparando. Ya viene cargando. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces, pues nada, recordar un poquito como lo que nos explicaban Shail y el profe Fernández ahorita hace un ratico de la composición del glicocálix, pero es importante traerlo nuevamente a colación para explicar un poquito esta respuesta. Entonces, sabiendo pues que es una capa, digamos, la describen como gelatinosa, rica en carbohidratos, que va a recubrir a esa superficie luminal de todo el endotelio, ¿cierto? Va a estar compuesta pues por proteoglicanos, glicoproteínas y glucosaminoglicanos que se van a unir por proteínas plasmáticas que están adherentes entre ellas. Entonces vamos a ver que va a tener un cierto espesor que va aquí pues sobre entonces esas células endoteliales. Uno lo que va a ver es que esos proteoglicanos, que los vemos aquí hacia la derecha, van a ser proteínas centrales que se van a anclar a la membrana apical
de esas células endoteliales. Entonces acá vamos a ir viendo cómo ellos se van a ir anclando a esa membrana y digamos que ahí, bueno, entran dentro de los que están más estudiados, pues como hablaba el profe, el Sindecan 1, pero hay muchos, sino que el Sindecan ha sido como el blanco de la mayoría de las investigaciones. Estas cadenas que vemos acá, entonces, de glucosaminoglicanos, pues se van a unir a proteoglicanos que contienen heparansulfato, condroitin, dermatan, queratan sulfato, y ellos lo que van a estar es cargados pues negativamente. Eso les va a dar la propiedad de interactuar con las proteínas plasmáticas que pues también van a tener una carga negativa y, como explicaba muy bien el profe ahorita, pues al repelerse, obviamente mantienen esas proteínas dentro de la, pues a nivel intravascular. Si tengo esas proteínas allá, pues por decirlo de alguna manera que sea un poquito más fijable para nosotros, pues arrastra agua, por decirlo así, y eso va a generar pues que el fluido se mantenga de manera intracelular. Por otro lado, pues entonces también tenemos otras componentes, como por ejemplo el ácido hialurónico, que este sí no va a ser una molécula que esté cargada, porque es una molécula más grande, que ya no tiene pues el grupo sulfato y por esa razón no tiene la carga negativa, pero es muy importante porque ella interactúa, por ejemplo, con el CD44 y pues entonces también nos va, digamos, a hablar de parte de lo que les voy a explicar ahorita que sucede cuando se altera este glicocálix. Dentro de las otras cosas que nos ayuda a hacer también pues es a formar complejos con los otros glucosaminoglucanos y se van a formar estos espaciecitos que hay entre estas redes, que lo que nos van a hacer es atrapar un poco de agua también, dándole como la estructura gelatinosa, por algún modo de decirlo, pues a este glicocálix. La otra interacción que tienen todos estos glucosaminoglicanos es con las proteínas como la albumina, el fibrinógeno, la trombomodulina, la antitrombina 2, la superóxido dismutasa y las moléculas de adhesión como la E-selectina y P-selectina y también pues con las integrinas. Vamos a ver otra cosa importante y es el grosor del glicocálix, que pues eso se puede ver en la microscopía electrónica, en donde pues sabemos que aproximadamente varía pues según el lecho que examinemos y la tasa de flujo sanguíneo que tengamos en cada parte, pero en general en el ser humano se ha estimado un grosor aproximado entre 0.5 y 5 micras. Ahora para mostrar un poquito de lo que ocurre entonces ya en momentos, digamos, de un estado patológico como la sepsis, entonces vemos que pues este glicocálix sano se va a encargar, entre otras, pues de conservar lo que sería toda la homeostasis microvascular, entonces nos va a regular también la permeabilidad y el tono, evitando la trombosis microvascular y regulando también la adhesión leucocitaria. Entonces, en procesos como la sepsis, como vemos acá, digamos que este es nuestro glicocálix íntegro, y aquí a la derecha vemos que se liberan moléculas inducidas en la sepsis, como las heparanasas y las metaloproteinasas, que lo que nos van a generar es una degradación, una ruptura de esas cadenas de glucosaminoglicanos y todas estas proteínas, dejando además al descubierto la expresión de estas moléculas de adhesión para las células inflamatorias. En este caso estamos viendo un neutrófilo, y cómo se pierde además esa permeabilidad, esa integridad de la pared. Entonces se genera un aumento de la permeabilidad, que vemos que las células empiezan a migrar además de las proteínas. Entonces, al migrar células, proteínas y demás, pues también vamos a tener una pérdida de fluidos, que es lo que finalmente se va a traducir en la fuga capilar. Entonces, regresando acá un poquito al artículo anterior, que tenemos aquí otra figura, vemos entonces cómo esa fuga también de proteínas, de células, aumenta ese edema intersticial, pero entonces a nivel de la circulación o a nivel intraplasmático dejamos de tener ese fluido. Entonces, fijémonos, este es el artículo que Alejita nos estaba mencionando ahorita, y vamos a ver dentro pues de una de sus figuras, muy bonito, cómo esta estructura azulita, que vendría siendo lo que nos esquematiza aquí el glicocálix, se va a perder. Y digamos que al tener antes esta estructura azulita, tenemos como si fueran los rieles de un tren por el cual pues van a rodar perfectamente estos carritos que van a venir siendo los glóbulos rojos, los neutrófilos, las plaquetas, todas las demás moléculas y proteínas. Y en el momento que perdemos, obviamente, los engranajes de nuestra carrilera, pues va a empezar a fallar absolutamente todo y se va a perder toda la integridad, y estos carritos de tren van a empezar a salirse por donde no debe ser y además a lesionarse. Entonces, cuando empezamos a ver que no solamente vamos a tener pérdida de líquido, sino los otros fenómenos que vamos a tener cuando se nos lesiona el glicocálix por cualquiera de los factores de riesgo que Chail nos nombró muy bien, vamos a tener además
una alteración o una deformación de los glóbulos rojos con la pérdida, obviamente, de su función, además un aumento en la adhesión leucocitaria, pero también eso nos va a generar todo un fenómeno inmunológico y una respuesta inmune alterada. Se van a liberar a manera de citoquinas proinflamatorias también todas estas proteínas que se están destruyendo y van a estimular que se produzcan otro tipo de citoquinas y moléculas proinflamatorias. Se va a activar ese endotelio, se van a activar las plaquetas, los factores de coagulación y vamos a tener además fenómenos de microtrombosis, que pues es lo que llamamos en general un fenómeno de inmunotrombosis que pues vamos a ver usualmente en la sepsis. Entonces esto pues se va a ver a nivel sistémico y es lo que finalmente nos va a llevar a la disfunción orgánica múltiple. Esta, digamos, es la manera en la que un proceso de alteración de lo más grande que tenemos, pues lo más extenso, que es el glicocálix, nos va a llevar a que cada uno de los órganos de nuestro cuerpo falle en una patología como estas. Anita, muchas gracias. Una clase muy completa y muy didáctica. Muy bien, Anita. Si quieres, ponte otra vez esa figura y ahí les complemento un par de cosas interesantes Claro que se están trabajando en glicocáliz y que les puede servir. ¿Esta? Entonces, la figura de un artículo bueno que pusiste ahí. Tengo sesgo. No se note el sesgo, la primera. Tengo sesgo, pero pues ahí vamos, ¿no? Ahí estamos, profe, ahí estamos. No, pero no te veo. No nada, tienes que volver a compartir. Ah, ya, es porque no la tenía compartiendo. Esperen a ver. Es que no se note el sesgo. Volverlo a hacer. Pues más o menos le voy contando mientras Anita lo coloca para los residentes de cuidado intensivo. Digamos que una de las cosas más importantes que tenemos que entender es que la microcirculación es el destino final de todo ese sistema cardiovascular que hemos venido pues hablando. Y tiene implicaciones prácticas muy, pero muy importantes a las cuales llega una conclusión luego de revisar la fisiología. Es que esa fisiología es el puente para las conclusiones prácticas y qué rico hacer pues un cuidado intensivo basado en fisiología que nos permite entender lo que estamos haciendo de manera concreta. Y les adelanto pues la implicación práctica es que hay un medicamento desde el año 2008-2010 que se llama Sulodoxide, que es un glicosaminoglicano que recupera el glicocáliz y de hecho para quien quiera profundizar más en el tema, hay metaanálisis ya que en pacientes diabéticos administrados o crónicamente disminuye la proteinuria, pero porque estabiliza el glicocáliz. Lo que le quería mostrar era, ustedes en la parte A ven un glicocáliz normal, esa capa que decíamos que la mejor forma de resumirlo es rica en carbohidratos cargados negativamente, que son esos pelitos que cubren la célula endotelial. Y fíjense que evita el paso de muchas moléculas. En la parte de la derecha, son los tres grandes componentes que mostraba muy bien Shail y les quiero resaltar uno que está a la derecha que dice Sindecan. Este Sindecan tiene un dominio transmembranal, mírenlo abajo donde está el puntico, unido al citoesqueleto y unido a este glicosaminoglicano que es el segundo componente. ¿Por qué es importante conocer eso? Porque los tres componentes de glicocáliz tienen tres responsabilidades diferentes. Los proteoglicanos ayudan a mantener esa permeabilidad vascular, vamos a hablar de eso ahorita en un minutico, les explico más. En segundo lugar, los glicosaminoglicanos se pueden liberar y son responsables de alguna forma en ayudar a contribuir en la hemostasia. Y abajo el tercer componente, que son las glicoproteínas, ustedes los ven abajo como moléculas de adhesión. Las moléculas de adhesión en última son glicoproteínas que hacen parte del glicocáliz y eso es muy importante pues reconocerlo, particularmente la D-selectina, la integrinas y otras, así como unos componentes muy importantes porque van a mediar la interacción de la plaqueta con la célula endotelial, particularmente el factor de von Willebrand y la P-selectina. Entonces, sabemos que la sepsis, específicamente hablando, es un estado protrombótico y antifibrinolítico. Entonces, si yo en un momento dado tengo un glicocáliz dañado, está despulido, favorezco esa condición de estado protrombótico y antifibrinolítico de la sepsis. Número uno. Y número dos, posiblemente algo más importante todavía, es el papel de mecanotransductor. El papel de mecanotransductor significa que ellos van a detectar cambios en el grosor o no del vaso sanguíneo de esa microcirculación, afectando en mayor o menor medida esta célula endotelial que se ve ahí abajo,
y de alguna forma traduciendo eso para que se libere más o menos óxido nítrico, que muchas veces nos explica es esa liberación masiva de óxido nítrico endógeno por la óxido nítrico sintasa tipo 2 del macrófago, el choque vasodilatado refractario que vemos todo el tiempo, pues con cierta frecuencia en cuidado intensivo en nuestros niños. Y si quieres, porte la otra del artículo que acaba de compartir Alejandra, que está muy interesante, y te preguntaba, Aleja, por quién lo escribía, porque muy seguramente deben ser holandeses o alemanes, que son los que más trabajan en esto. Y acá en este otro está mostrando, en esa figura que tú tenías ahí, si es de un grupo holandés, bájatela si quieres, la que tenías ahí, y miren ustedes cómo acá existe una tendencia a formar trombos en esa microcirculación que favorece en un momento dado o se favorece fundamentalmente pues por el daño del glicocáliz y las trampas extracelulares del neutrófilo que ustedes están viendo ahí que ayudan a compartimentalizar un poco a esas bacterias. Entonces es uno de los mecanismos de defensa particularmente pues en la sepsis. ¿Quieren más implicaciones reales de la vida cotidiana? Ese principal proteoglicano que les estaba contando, ese tiene carga, digamos, junto con los glicosaminoglucanos, carga negativa que repele al albúmina. Estudios en aorta de bovino, cuando barrían absolutamente toda la albúmina del cuerpo, se barría y se perdía el glicocálice endotelial. Entonces, el estudio Albius, que muchos de ustedes conocen, que es un ensayo clínico que apareció después del estudio SAFE, ese estudio Albius de hace unos 5 o 6 años de New England, lo que concluyó es que pues claramente la albúmina no usa manera de reanimación hídrica, sino manera de sostener un nivel de albúmina adecuado, permite de alguna manera sostener el glicocáliz activo y funcional. Por ahí creo que en algunas tú mostrabas las metaloproteinasas de matriz, Anita, en una de esas figuras me pareció vértela. Entonces, no, creo que era en otra que compartiste. Acá, exacto, en esta. En estas, fíjense ustedes, aquí abajo dice Paranasa MMP, son metaloproteinasas de matriz. En la sepsis se liberan muchísimas metaloproteinasas de matriz que dañan el glicocálice y aumenta la permeabilidad vascular. La implicación clínica de esto, ¿qué es? Ustedes ven el chino hinchado, el pelado está edematizado, y todo niño que ustedes ven edematizado por sepsis claramente aumentó la permeabilidad vascular y se le dañó aquí el glicocálice. Estas metaloproteinasas de matriz pueden ser inhibidas por un esfingolípido que normalmente lo transportan los glóbulos rojos de las plaquetas, que se llama la esfingocina 1-fosfato. Ella se libera por los glóbulos rojos y plaquetas en un ambiente rico en albúmina e inhibe esta metaloproteinasa, es decir, evita mayor daño al glicocálice, mayor aumento de la permeabilidad vascular. Entonces, cuando usted mantiene un ambiente rico en albúmina, encuentra la explicación del resultado del estudio Albius, que encontraban que los pacientes con niveles de albúmina cercano a 3 gramos por decilitro tenían menos falla orgánica múltiple y tenían menos balances positivos y menos necesidad posiblemente de vasoactivos en un momento dado. Entonces, esa es otra implicación importante de mantener pues, un ambiente adecuado pues, de albúmina. Se está trabajando mucho en esos medicamentos que lo pueden reemplazar rápidamente, porque la idea es que sabemos que en 5 o 7 días se recupera. Pero pues todavía nos falta un poco. Les cuento un poquito de chismes de la investigación de tesis doctoral. Fundamentalmente a la cabecera del paciente traeríamos, si no fuera por la pandemia, ya estaba casi comprado, un videomicroscopio que nos permite a nivel sublingual ver cómo está el glicocálice endotelial y saber si se daña más o menos por las diferentes cristaloides que usamos. En el consenso del 10 de febrero del 2020 de sepsis, de las guías de sepsis, hay una tendencia a recomendar más soluciones balanceadas como el lactato de Ringer o el Plasmalide en reanimación hídrica frente a la solución salina. Lo que pasa es que no sabemos la explicación biológica del por qué los ensayos de adultos y un estudio observacional de carácter retrospectivo muy grande de los Estados Unidos de casi 30.000 pacientes mostraba que los desenlaces eran mejor con las soluciones balanceadas, pero no sabemos la explicación biológica. Y posiblemente la investigación que queremos o que vamos a empezar a desarrollar fundamentalmente busca una explicación a ese fenómeno. Y creemos muchos, y la hipótesis es que el pH ácido de la solución salina, no solamente el cloro, sino el pH ácido de la solución salina,
nos ayuda a alterar este microambiente endotelial y favorecer más permeabilidad vascular. Eso es algo que tendremos que corroborar con la investigación. A la cabecera del paciente, de manera práctica, con implicaciones, podríamos llegar a medir eso, obviamente dentro del rol de una investigación que encuentre desde las biociencias explicaciones a los desenlaces clínicos que a veces tenemos y que no encontramos una explicación pues diferente, y toda la vida le hemos achacado eso pues al cloro, y que tiene mucho cloro, y que el cloro claramente contribuye al fenómeno, pero no lo explica de manera completa, de manera total. Una publicación o la investigación con Catalina Alcalá, que estamos en este momento sometiendo a cuidado clínica, que también encontramos que tenía más lesión renal aguda un grupo de pacientes reanimados con solución salina que con el lactato de Ringer, y eso lo han demostrado los estudios, pero de manera llamativa no encontramos necesariamente más hipercloremia. Entonces, ahí nos empezamos a cuestionar, a preguntar qué otros factores están contribuyendo pues a este daño. Entonces, digamos, para ya finalizar y de manera pues práctica, nos serviría para entender toda esta fisiología, hacer un enfoque de la fisiología del cuidado intensivo, saber que hay medicamentos que administrados crónicamente nos pueden en un momento dado recuperar el glicocáliz. No sabemos qué sucede en la parte aguda, pues eso tocará investigarlo. Pero sí hay medicamentos que en un momento dado pueden ayudar a recuperar el glicocáliz. Una charla muy interesante que tuvimos en octubre del año pasado, en octubre, en el congreso que hubo en Houston, de que va Quitico, con Joseph, con Carcilo y con un investigador de Boston. Este investigador de Boston está trabajando en modelos de animales de un tipo de cristaloide que nos permita acelerar la recuperación del glicocáliz en sepsis. Por ahora está haciendo modelos animales, preclínicos, pero pues ahí puede ser un camino interesante para seguir investigando pues en ese punto. Entonces, Pablito, era lo que quería ahí complementarles. Jaime, muchas gracias. Creo que en aras del tiempo vamos a cerrar. Muchas gracias a todos por participar. Los espero dentro de 8 días. Vamos a empezar a hacer una integración a través del estudio de curvas de presión-volumen, que son tan interesantes de entender y tan difíciles a veces, pero en principio que nos pueden ayudar mucho a entender esta integración entre corazón y sistema vascular. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a todos, gracias.